Hola cinéfilo, me complace encontrarte como cada viernes en nuestra cita habitual para seguir conversando sobre el séptimo arte. Hoy recibiremos en nuestro programa a un guionista y director de cine, quien realizó varios cortos documentales hasta realizar su ópera prima en ficción, una película que tuvo un importante recorrido por varios festivales internacionales y obtuvo diversos reconocimientos. Este cineasta se encuentra ahora mismo en el proceso de postproducción de su segundo largometraje, esta vez documental, y sobre todo ello viene a comentarnos en el espacio de la entrevista. Tú disfruta y yo te estaré esperando justo antes de finalizar el programa. Y llegó el momento en el programa de presentarles nuestro invitado de la noche de hoy. Nosotros estaremos conversando con un realizador de cine, un realizador jibareño, a mí me gusta decirlo así, sobre todo en estos momentos que hemos estado, incluso aquí en el programa, hablando de todo cuanto acontece en materia de cine en Jibara. Y yo le doy las buenas noches y la bienvenida a Armando Capó, a quien le agradezco especialmente esta conversación y el dedicarnos su tiempo para venir a Te Invito al Cine. Gracias, Marta. Capó, queríamos aprovechar, ya que te tenemos aquí y que sé que eres una persona que siempre está trabajando, siempre está con un proyecto, siempre está entre manos con cosas de trabajo y yo quería hacer como una estructura de programa, como hemos hecho con muchos de los directores que nos han visitado, un recorrido por la historia de Armando Capó a partir o desde el momento, en un punto en que se vincula con el audiovisual. Claro, eso siempre tiene antecedentes, eso siempre tiene un porqué. Y entonces yo quería comenzar por ahí. ¿Cómo Capó se vincula al universo del cine, del audiovisual? ¿Y cuáles son las motivaciones esenciales de vida, de todo? Por ahí empezamos. Mira, yo realmente vengo del mundo de las artes plásticas. Yo lo que estudié y donde empieza la motivación inicial es cuando estaba estudiando pintura en Holguín, en la Escuela de Artes Plásticas. Y nosotros teníamos una asignatura que era Historia del Cine. Y nos llevaban a la Cinemateca. Bueno, supuestamente el Cine Martí todavía en Holguín funcionaba en algún momento y la primera película que nos llevaron a ver fue Andrés Rublev. Imagínate tú. ¿Y qué pasó con eso? Cuando viste, ¿qué edad tenías y qué pasó cuando viste a Tarkovsky? Yo tenía como 16 años, 15 años. Ya. Y fue una cosa muy rara porque además el cine tampoco es que estaba bien, la proyección no es que era buena. Y hay un buen rato en que la peli no se habla, ¿no? Y al lado mío había un muchacho que es de Santa Lucía y lo primero que gritan es Andrei y te lo traducen en ruso y el muchacho se para y dice "ño", ni me la traducieron y se para y se va. Nosotros teníamos, eso se lo debo un poco como Humberto, a Rojas Bess, también a Legón, que nos obligaron de alguna forma, bueno, era eso o cualquier otra asignatura optativa, ¿no? Por lo menos tengo que agradecer que fue eso y que me dieron filosofía.
en vez de otras cosas en ese momento. Es la magia que tienen las escuelas de artes, que también, por ejemplo, estudiamos a Lezama, y se estudian varias cosas, ¿no?, en ese momento. Cuando tú me estás hablando de todo esto, es evidentemente, son referentes que para ti como persona, como artista, son importantes. Estamos Sí. con Tarkovsky, con Lezama y con... Lezama, es decir, Tarkovsky sí, y después va a ser mucho más importante porque en ese momento yo no tenía la menor idea de qué estaba viendo, ¿no? Sí, tú vas a ver a Tarkovsky, pero tú no entiendes qué está sucediendo. Estás viendo a Andrés Rublev, y solo hasta que mucho más tarde en la escuela de cine no tuve referencias del cine de Tarkovsky, mucho más, no vi las películas en mejores condiciones, no pude escuchar el sonido de verdad, por ejemplo, como que es tan importante en el cine de Tarkovsky, no tuve conciencia de que realmente estaba viendo. Pero sí hay algo como que te ilusiona, como que tú ves esas cosas en pantalla, lo ves grande y te enamora. Y después de eso empecé a ir con un amigo al cineclub que se hacía en Holguín. Y ahí sí lo que veíamos eran más películas de Hollywood o algo así como El paciente inglés o lo que se podía poner. Y nos gustó. Es decir, cuando yo terminé la escuela de arte volví a Jibara, y cuando vuelvo a Jibara empiezo a escribir un poco como de cine. Y entonces había un taller de crítica cinematográfica que se hacía para aficionados, que se hacía en Santa Clara, y yo voy a ese primer taller con un escrito sobre una película chilena, que ahora no me acuerdo exactamente cuál es, y me dan una mención, y yo llego todo emocionado, y entonces comienzo a hacer un cineclub en Jibara. Es decir, O sea, tú dirigiéndolo. sí, cuando yo Ya. regreso a Jibara, te toca hacer el servicio social. Cuando vienes a estudiar pintura, tu servicio social es en la galería o en la Casa de la Cultura. Yo estuve en la Casa de la Cultura como un mes, me pasaron en la galería, que mi trabajo era montar los cuadros, y me quedaba mucho tiempo libre, entonces yo me iba a jugar ajedrez o a pintar en Jibara, que se podía hacer sin problema de ningún tipo, hasta que descubrí que podía hacer el cineclub, y empecé a hacer el cineclub. Entonces era muy interesante porque eran los miércoles por la noche, y cuando eso todavía, te hablo del 99, 2000, cuando eso todavía era una opción ir al cine, de alguna forma. Y, el público llegaba y ya me veía y decía, uff, ya está el pesado este. Pero no se iba, ¿no? Y veía Qué la bien, película. qué bien, qué bien. Y de ahí más o menos comienza todo eso, ¿no? Y en el segundo taller de crítica, en Villa Clara que voy, ahí sí gano el premio, y aparece Marisol con Jorge Luis Sánchez y Diane Luis, que estaban en ese momento dando una gira por ahí, y nada, y me invitaron a la tercera muestra. Yo te quería, o sea, quería puntualizar sobre esto porque yo sé, yo también trabajaba en ese momento con la muestra joven del ICAI y quería que nos detuviéramos aquí justamente porque sé que la muestra, porque sé no, porque me gustaría saber de qué manera te favorece, de qué manera fue bueno para ti, como para tu vida profesional y para despegar en todo esto, ese vínculo que te propician los eventos. Estábamos hablando de Jorge Luis Sánchez, era en aquel momento el presidente de la muestra joven del ICAI, Marisol, que estaba al frente también de la muestra, de la Oficina de Creación Artística y de todas las cosas que de manera operativa se facilitaban. Y la muestra como evento, que fue muy bueno para exhibir el trabajo de todos ustedes. Imagínate que yo a duras penas había salido de Jibara en aquel momento, y me invitaron a la tercera muestra, y además me hospedaron, me dieron toda la acreditación, me dejaron estar con todo el mundo solo para ver películas, ¿no? Y eso fue un incentivo enorme. En esa muestra estaba de jurado Gustavo Pérez. Había mucha gente, me acuerdo de Gustavo, pero también estaba Arturito, que estaba dando vueltas por ahí, había gente que estaba haciendo cosas.
Ahí conocí un poco más la televisión serrana y gente que después me Sí, sí, es que acompañó, la muestra Arianna. le dedicaba todo un segmento Y te traía de provincia, estabas acá y de repente tú descubrías todo lo que estaba pasando alrededor, ¿no? Entonces, en esa tercera muestra yo decidí que quería estudiar cine en Elisa y hice las pruebas, había hecho las pruebas en Holguín, pero bueno, ese año aprobé y entré a estudiar dirección en Holguín. Estamos hablando de Elisa, Sí, porque tú después haces estudios en la Escuela de Cine de San San Antonio de los Antonio. Baños, pero hablando de Elisa, estamos hablando de Elisa en Holguín. De Elisa en Holguín, que tuve algunos buenos profesores, eh, sobre todo profesores de literatura, de apreciación, de todas esas cosas que ayudan a prepararte con una cultura general para llegar al cine, ¿no? Y en Holguín estuve 2 años, después yo creo que en esa muestra fue que Fernando nos puso el Suite Habana, que era Cuando una la copia puso de en la trabajo. muestra, en una copia de trabajo, Que en era una una copia. proyección histórica. Y fue maravilloso y yo me regresé a Jibar y dije, pero si yo lo que quiero es hacer cine y tengo 20 años, ¿qué problema hay con quedarme acá? ¿No? Si me voy para La Habana, si me sale mal regreso y todo está bien. Si esta gente puede hacer todo eso por lo que sueña, uno también puede, ¿no? Y entonces mi madre se había mudado para Cárdenas y logré trasladarme para Elisa de La Habana, logré irme con mi madre para Cárdenas y después terminé en Elisa de La Habana, logré hacer el cambio como en tercer o cuarto año, ¿no? Y ahí estuve como 2 años estudiando y trabajando acá. En ese tiempo me fue muy difícil hacer como obras, creo que tengo como algún documental que no está para nada bien de aquel momento. Bueno, y la tesis de graduado, que siempre... Pero eso, la tesis fue después porque ya en el cuarto año ya yo entré a San Antonio de los Baños. Entonces, mi cuarto año de la escuela coincidió, o el quinto año coincidió con el primer año de San Antonio, y uno en San Antonio ya tiene que hacer una obra, y es mucho más sencillo. Además, hay mucha gente en ese momento que tiene el mismo impulso creativo y que están dispuestos a colaborar, ¿no? Y entonces la vida cotidiana no te pesa tanto Claro. como cuando tienes que ganarte la vida, trabajar, todo, que hay menos tiempo como para apoyar los proyectos de tus compañeros, ¿no? Entonces, Tú, tanto en Elisa, en La Fanca, allá en Holguín, y después en San Antonio de los Baños, te vinculas a la cátedra de ficción, de dirección. no, yo entré No. por documental. Ah, entras por documental. Hasta ese momento todo lo que había hecho era documental. Yo quería hacer ficción, pero yo pensaba, y creo que tenía toda la razón, que era más sencillo entrar a la escuela de cine por documental que por ficción. Ya está. Y después que fui coordinador de la escuela de cine, creo que sí, que es más sencillo también porque desde la escuela de cine siempre hubo un interés en que hubiera una representación de la realidad, que hubiera una representación cubana siempre en esa cátedra, porque devolvía una imagen de la realidad de Cuba que no existía, no solo en los medios, sino que no era muy difícil producir y entonces no había imagen. Y la formación era muy importante, por eso tanto Puri como Julio, después como la dirección de la escuela, que la cátedra de documental se creó después de la de ficción, mucho después, siempre intentaron que hubiera un cubano en esa cátedra, un estudiante cubano. Entonces yo logré entrar por documental, Ajá. que coincidió con mi cuarto año de Lisa, y ahí fue donde realmente pude es decir, entender mucho más de cine. Yo tuve maravillosos profesores en Elisa, pero el problema de Elisa es la parte práctica. Claro. Eh, Que siempre la escuela de San Antonio de los Baños